una palabra que hace algunos meses, no meses, ya casi 2 años, y creo que esa fue la palabra para mi vida en el 2023, la palabra equilibrio. Qué difícil es mantener el equilibrio, ¿verdad? Qué difícil entre no ser un holgazán y no ser un workaholic. Qué difícil el equilibrio entre no ser un tacaño y no ser un derrochador. Qué difícil ser entre no ser un descuidado de la familia y no ser un sobreprotector de la familia, ¿verdad? Qué difícil es mantenernos en el equilibrio perfecto. Qué difícil es esa parte entre no sirvo para nada en la iglesia y entre nomás me la vivo en la iglesia, pero la familia bien, gracias. Qué difícil ese equilibrio entre ser un desentendido del trabajo y ser un obsesionado del trabajo. Y creo que una de las cosas y los retos más difíciles que tenemos en el día a día es mantener el equilibrio correcto, ¿verdad? Hay un anuncio por ahí que dice: nada con exceso, todo con medida. A un motor, si no tiene aceite, puede ser muy perjudicial, pero si tiene excesivo aceite, también puede ser perjudicial, ¿verdad? Es importante y es determinante mantener el equilibrio correcto. Dios es un Dios que ha puesto las cosas en equilibrio. Nomás piénsalo. Si la tierra tiene la distancia exacta del sol para no ser achicharrada, pero tampoco para que sea congelada, ¿verdad? Hay el equilibrio perfecto, y muchas de las cosas que tú y yo vemos nos pueden permitir ver cómo Dios es un Dios de equilibrio, y Dios quiere ayudarnos a vivir vidas equilibradas. El problema, por ejemplo, de los fariseos y de los maestros de la ley es que no tenían equilibrio. Se volvieron unos obsesivos compulsivos defensores de la palabra. Mira, esta semana pasada, no sé si lo sabes, pero mucha gente de la comunidad de fe, gente como Marcos Witt, Majo y Dan, Un Corazón, gente como Orlando Aispuro, que es de aquí de Hermosillo, que ha sido parte de esta casa, llegaron a los Latin Grammys. No sé si sabes, pero llegar a los Latin Grammys es un reconocimiento musical que no cualquier persona llega. Entonces, la verdad es que después de estar siendo bombardeado en redes sociales, viendo que andaban diferentes personas de la comunidad de fe en este evento, la verdad a mí me causó muchísima alegría. A mí me causó mucha alegría porque yo creo que Jesús dijo que la luz no fue hecha para ponerla debajo de un buró, ¿verdad? Debajo de un mueble, sino para poner una repisa en lo más alto y que brille y que alumbre el mundo. Y cada una de estas personas que tuvieron la oportunidad de ganar un Latin Grammy, ¿sabes qué es lo primero que salió de su boca? Que Jesucristo sea glorificado. Eso es lo que dijeron. Juan Luis Guerra dijo: toda la gloria a mi Señor y Salvador Cristo. Pasó King Richards con Un Corazón y dijo: gracias primero que nada al Señor Jesucristo. Y sabes que esas personas están siendo luz, y a mí me causó la verdad mucha alegría, porque creo que todos somos llamados a ser luz en diferentes atmósferas y diferentes plataformas, ¿verdad? Unos los hacen en un consultorio médico, otros lo hacen en una plataforma como esta, otros lo hacen en casa, otros lo hacen en plataformas artísticas, musicales, como ellos lo están haciendo. Pero obviamente no falta el fariseo que me escribe, porque yo dije como: wow, la comunidad de fe siendo luz en estas atmósferas tan difíciles. Y me dice: a no ser de que ya se hayan vuelto como los del mundo. Y yo, con la verdad, lo conozco y todo, y quizás hasta fue sarcasmo lo que me dijo. Le dije: a no ser que nosotros dejemos hablar al fariseo que traemos dentro. En lugar de decir, no, claro, todo mundo tenemos cola que nos pisen. Nadie aquí es perfecto. Somos guapos, pero no somos perfectos. Y nadie es más digno o menos digno de glorificar el nombre de Dios. A veces nosotros queremos calificar quién es digno de hacerlo y dónde es digno de que se haga. Pero Jesucristo mismo les dijo a sus discípulos, o sea, déjenlos. Porque los discípulos estaban indignadísimos que alguien más andaba hablando de Jesucristo. Dijo: déjenlos, estos también están dando gloria a mi Padre. Y el extremo es lo que hace daño a nuestra vida, el no tener un equilibrio. Si tú y yo estamos desequilibrados espiritualmente,
estaremos desequilibrados en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros somos un espíritu que tiene un alma, que tiene una mente y que vive en un cuerpo. No somos tres partes, no somos un tercio espíritu, un tercio alma y un tercio cuerpo. No, somos 100% un espíritu que tiene una mente, que tiene un alma, que vive dentro de un cuerpo. Y yo veo que muchas veces tenemos este error en nuestro diario vivir, que vemos como el área espiritual de nuestra vida como si fuera un fragmento de nuestra vida. Vamos a decir que esto es un carro y vemos el área espiritual como si el área espiritual fuera solamente una de las 4 llantas. Pero el área espiritual no es una llanta del carro, es el motor del carro. La familia es una llanta, la economía es otra llanta, la salud es otra llanta, pero cuando venimos y hablamos del tema espiritual, el tema espiritual es la esencia, es la fuerza, es el motor, es la dirección. Y si nosotros no estamos equilibrados espiritualmente, ¿de qué sirve que tengamos una buena llanta económica? ¿De qué sirve que tengamos una buena llanta de relaciones personales? ¿De qué sirve que tengamos una buena salud si no estoy correctamente equilibrado para dirigir mi vida en la dirección correcta? Y nosotros tenemos que entender esta importancia y no ver el área espiritual como ya llené este cuarto de mi vida. No, tu vida es espiritual, aunque vivimos en un plano natural. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por su vida espiritual, aunque fuera un carpintero, aunque fuera un hijo, aunque fuera un estudiante. Y tú y yo debemos de entender eso, que no hay manera que todas las áreas de mi vida estén equilibradas si primero no estoy equilibrado de manera espiritual. Ser equilibrado espiritualmente traerá un equilibrio al resto de las áreas de nuestra vida. ¿Qué significa equilibrio? ¿Qué es el equilibrio? Dice, es el estado en que fuerzas opuestas o influencias son balanceadas. ¿Sabes que en nosotros hay fuerzas opuestas? Pablo decía así: queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. ¿Te ha pasado tú que dices, es que por más que tenía la buena intención de levantarme temprano, no me pude levantar temprano? Por más que tenía la buena intención de responderle amablemente a mi esposo, no pude responder. ¿Por qué? Porque a veces tienes buenas intenciones, pero hay una fuerza dentro de ti que cuando no está correctamente equilibrada, aunque quieres hacer lo bueno, no puedes. Pablo decía más exactamente: lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero, eso es lo que hago. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay fuerzas opuestas dentro de mí luchando, hay un desequilibrio. Ahora, ¿qué genera desequilibrio en nuestra vida? ¿Cuáles son los factores que detonan el desequilibrio en nuestra vida? Bueno, el primer factor del que yo quiero hablar, no es que sea el primero o el más importante, simplemente es el primero del que quiero hablar, es la religiosidad. La religiosidad genera, ahorita hablábamos de los maestros de la ley, la religiosidad genera un desequilibrio. Hay una gran diferencia entre ser una persona espiritual y ser una persona religiosa. Son cosas muy distintas, son cosas muy diferentes. Una de las diferencias más visibles entre una persona religiosa y una persona espiritual es esta: la persona religiosa dice lo que cree, la persona espiritual vive lo que cree. Tú quieres identificarte, no identificar a alguien más, identificarnos a nosotros mismos. ¿Soy yo una persona espiritual o soy una persona religiosa? La pregunta es: ¿soy una persona que dice lo que cree o soy una persona que hace lo que cree? Lo más importante en nuestra vida y lo que más va a definir nuestra vida no es la manera en la que hablamos, sino la manera en la que actuamos. No es lo que decimos, sino es lo que hacemos. Y muchas ocasiones tenemos la errada idea que porque una persona tiene 20 años metida en la iglesia, esa persona es una persona espiritual. Pero es como si dijeras: es que esa persona vive en una cochera, entonces él es un carro. No, vivir en una cochera no te hace un carro, y venir a la iglesia no te hace espiritual.
Que tengas una costumbre de no faltar los domingos. Yo sí llego temprano, yo sí oro en la oración, canto en la alabanza, escucho y escribo mis notas en la conferencia. No te hace espiritual. Síguelo haciendo, sigue llegando temprano, sigue orando, sigue adorando, sigue cantando, sigue gritando, sigue tomando notas, sigue haciendo todas esas cosas. Pero nomás quiero que sepas que eso no te hace una persona espiritual. ¿Qué es lo que nos hace espirituales? Que no solamente decimos lo que creemos, sino que hacemos lo que creemos. Ponemos en práctica lo que hemos conocido. Nuestra voz más fuerte no es lo que decimos, nuestra voz más fuerte es lo que hacemos. Mi pregunta en este momento es: ¿tú vives en espiritualidad o vives en religiosidad? Si tú puedes respaldar lo que dices con lo que haces, entonces eres una persona espiritual. Pero si lo que dices y lo que haces es diferente, muy probablemente eres una persona con religiosidad. La religiosidad trae desequilibrio a nuestra vida, y creo que la religiosidad es de los obstáculos y de los factores más engañosos que podemos tener en nuestra vida. Llegan unos, hay un pasaje donde dice, y me dirán: Jesús, pero en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos, tocamos en la alabanza, estábamos en niños, en bebés, ayudamos al necesitado, le dimos de comer al que estaba hambriento, vestimos al que estaba desnudo. Apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. ¿Qué pasó? Eran personas religiosas, pero no eran personas espirituales. Y debemos de tener cuidado con esto en nuestra vida, porque la religiosidad se viste de espiritualidad. Es bien fácil creer que mi religiosidad es espiritualidad. El segundo factor que trae desequilibrio a nuestra vida es el pecado. Si algo va a producir, si algo va a generar desequilibrio espiritual sobre nuestra vida, es el pecado. El pecado tiene una alta influencia de desequilibrio sobre nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Es que el pecado no solamente nos desequilibra, sino que el pecado también nos cega ante cosas que son obvias. El pecado tiene un efecto que daña nuestra visión, daña nuestra perspectiva, y en ocasiones todo el mundo se está dando cuenta de que la está regando. Todo el mundo se está dando cuenta de lo que estás haciendo, pero tú no logras verlo porque estás cegado por el pecado. ¿Te acuerdas de la historia entre David y Betsabé? Sí, la recuerdas. David era el rey, no salió cuando tenía que salir, se quedó en su palacio estaba en lo más alto. Dice que salió a la azotea y por ahí vio a una mujer, se llamaba Betsabé. Esta mujer estaba casada, su esposo estaba en la guerra, era un soldado, se llamaba Urías. David la mandó a llamar, la trajo, se acostó con ella, la embarazó. ¿Y qué fue lo que hizo David? David convirtió lo que era un pecado de adulterio en un pecado de asesinato, porque entonces mandó a traer Urías, y cuando no lo pudo manipular, lo mandó matar. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que planeas llegar, por más tiempo del que planeas estar, y pagar un costo más alto del que planeas pagar. El pecado tiene una alta influencia de desequilibrio en nuestra vida. Sabes, yo creo que a veces ya como que, y entiendo, no podemos estar hablando de pecado todo el tiempo, pero es importante que sepamos que el pecado tiene grandes estragos sobre nuestra vida. Ciertamente Dios perdonará todos tus pecados, pero tus pecados tendrán consecuencias sobre tu vida. Una niña me decía: ¿por qué si oré a Dios y le pedí perdón por haberme metido con mi novio, de todas maneras quedé embarazada? No, si Dios te perdonó, pero las consecuencias, cuando juntas A y B, mija, sale C. ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a traer desequilibrio a nuestra vida. Pero ¿qué pasó? Dice la historia, después de que David mandó a asesinar a Urías, se compadeció de Betsabé y se casó con ella. Y dice que Natán, que era el profeta, representaba la voz de Dios, representaba la palabra de Dios. Llegó y le contó una anécdota, le dio una tipo parábola, una analogía, y le dijo: un hombre que tenía 100 ovejas fue con el hombre que solamente tenía una y se la quitó y la mató.
¿qué debemos de hacer con este hombre? Y David dijo, ese hombre merece morir. Y Natán le dijo, bueno, ese hombre eres tú, que teniendo tus esposas fuiste y le quitaste a Urías, la única que tenía. ¿Te fijas cómo David sabía lo que era correcto bíblicamente, pero no sabía aplicarlo para su vida? Porque así es la religiosidad. Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Y la espiritualidad es la capacidad de ver, de ser confrontado y cambiar el rumbo de tu vida. Y dice que David en ese momento se arrodilló, se humilló, se arrepintió y Dios lo perdonó y cambió el rumbo de su vida. Número 3, el tercer factor que trae desequilibrio a nuestras vidas. Llevamos 1, la religiosidad. Número 2, el pecado. Número 3, costumbres familiares. Si hay algo, a veces las ignoramos, pero eso es una pequeña, dice que las pequeñas zorras se echan a perder las grandes cosechas. Y si hay algo que tiene una alta capacidad de desequilibrar nuestras vidas, es cuando tú y yo ponemos las costumbres familiares por encima de los principios de la palabra de Dios. Y hay cosas que tú y yo hacemos como costumbre familiar que son muy bonitas, pero son altamente tóxicas, son altamente desequilibrantes. Es que en mi familia siempre todos hemos vivido en la misma casa que mis papás. Ahí vivimos mis hermanos, nuestros cónyuges y nuestros hijos. Pues suena muy bonito, pero es totalmente desequilibrante. Y no solamente es desequilibrante para ti, es desequilibrante para tu matrimonio, para tus hijos, para tu familia, para tu estado emocional, para tu estado mental. Digo, si ya es difícil sobrevivir dentro de una familia, ahora junta 4, 5, 6, 7 familias. Suena muy bonito, es muy romántico, pero es altamente desequilibrante. Jesús dijo, bueno, la palabra dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No dijo que se unirá el hombre con su papá y con su suegra y con su suegro y con su mamá. Y son costumbres culturales que aquí en México nos encantan, la neta. Nos encantan, que aquí, ahí queremos tener a los hijos pegaditos a nosotros. Una de las cosas que Karina y yo dijimos cuando nos casamos es costumbres navideñas, o sea, nada de que siempre Navidad con mis papás o siempre Navidad con tus papás, o no, queremos tener la libertad. Digo, hemos pasado siempre las fechas con nuestros papás, de alguna otra manera nos ponemos de acuerdo, pero ellos saben que tenemos la libertad. Y mis suegros y mi mamá preguntan ¿qué plan tienen ahora? ¿Por qué? Porque hay veces costumbres familiares. No, es que siempre en mi familia se ha pasado la Navidad todos juntos. Pues en la de ella también. Y estamos trayendo un desequilibrio matrimonial por guardar una costumbre familiar. Y el cuarto factor son las costumbres culturales. Y tenemos que aceptar que como costumbre hispana somos archirrequete contra idólatras. ¿Y sabes por qué? Mira, cuando Dios formó a Adán y a Eva, dice que Adán caminaba con Dios, platicaba con Dios, tenía una relación directa con Dios. Cuando entró el pecado, aunque Dios los formó, el pecado los deformó. Podemos decir, aunque Dios hizo un atmósfera, un hábitat equilibrada, tenían todo lo que necesitaban, entró el pecado y trajo desequilibrio al Edén. Entonces Adán y Eva fueron separados de la gloria de Dios. Y después Dios, ¿qué hizo? Instituyó sacerdotes para que hubiera intermediarios entre Dios y el pueblo. ¿Me está siguiendo? Entonces estos sacerdotes, ¿qué es lo que hacían? Hacían sacrificios. Eran los intermediarios entre los pecados del pueblo y el favor de Dios. Y estos hombres lo que hacían sacrificios. Sacrificaban corderos, la sangre de un pobre inocente animal, para aplacar la ira de Dios, para satisfacer la justicia de Dios. Y entonces intercedían. Pero todo eso fue hasta antes de Cristo. Después vino Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote y es nuestro fiel abogado ante el Padre. Y después de Jesús Él dice, no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. Cristo es más que suficiente. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo una vez y para siempre. Y Jesús hizo esta gran obra, entregó su vida, el Padre entregó al Hijo, el Hijo entregó su sangre, derramó su vida en la cruz, pagó el alto precio. Y nosotros queremos seguir con intermediarios, ¿sí o no? Y yo sé que tú estás pensando en San Judas, en San Pedro, en la Virgen de Guadalupe, y estás pensando en la iglesia de la otra cuadra. Pero no estamos hablando de ellos, estamos hablando de nosotros. Porque ellos tienen a San Judas, pero nosotros tenemos a San Juan Villa, ¿verdad?
Ellos tienen a San Pedro y nosotros tenemos a San Emanuel. Ellos tienen a la Virgen María y nosotros a la señora Ana María, que esa sí es una santa, la neta. Pero bueno, mi suegra, siempre lo digo, sabes que Dios te ama cuando te da una buena suegra. ¿Estás batallando con la suegra? Mi hijo, te falta el amor de Dios, pero bueno. Somos súper idólatras. O sea, la neta, nosotros nos colgamos la banderita de que nosotros no somos como los idólatras que adoran a los santos y a las imágenes. Ah, pero ¿qué tal adoras a tu líder y a tu pastor? No, yo no le pido a San Judas, pero ahí vienes. Puedes orar por mí porque Dios a ti si te escucha, a mí no. ¿Qué no entiendes? Eres un hijo de Dios. La misma gracia que me alcanzó a mí es la misma que te alcanzó a ti. Los mismos pecados que me fueron perdonados a mí te fueron perdonados a ti. Hemos creado nuestra propia idolatría, familia. Cuando Jesús pagó todo el precio para que tú tengas un solo camino, una sola verdad y una sola vida, para que todas tus necesidades sean satisfacidas. ¿Ahí correcto? Satisfechas, perdón. Siempre sé. Ahí me vuelvo gringo, así como que no me sé muy bien el español. Ahí me flotan los 7 años que viví en Estados Unidos. Es broma. Satisfechas, como les estaba diciendo, a través de Cristo Jesús. Y estas cosas traen desequilibrio a nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque luego empezamos a poner nuestra fe en cosas, en personas. Y a lo mejor tu idolatría no son personas, tu idolatría son cosas, tu dinero, tu trabajo, tu nombre, tu título, tu empresa. Y ahí empezamos a poner nuestra confianza. Y todo aquello en lo que tú pones tu confianza se convierte en tu Dios. Todo aquello a lo que tú te haces dependiente te vuelve independiente de Dios y está en contra de Dios, porque Él quiere ser el primero y el único. Él es el principio y Él es el final. Y dice que Él es un Dios celoso. Y tenemos esta cultura, sobre todo como hispanos, de la idolatría dentro de nosotros. Tú tienes el mismo acceso directo al Padre. No te confundas. Claro, tú puedes venir y con esto no quiero decir que está mal que vengas y pidas apoyo en oración. Por ejemplo, ahorita claro que estamos apoyando, orando por la familia Arroyo. Está viviendo una situación difícil, aunque sabemos dónde está el señor Gustavo. Vivir sin el señor Gustavo para la familia y para nosotros va a ser difícil. Pero una cosa es que te apoyemos en oración y otra cosa es que tú vengas acá poniendo tu fe en nuestra oración, porque el secreto de la oración no es quien hace la oración, sino quien responde la oración. Y cuando la hacemos nosotros con fe y confiando en Dios, ese es el secreto de la oración, no quien ora por ti, no quien impone las manos sobre ti. Pero claro que se vale decir, oye, ¿me puedes ayudar? La verdad estoy batallando. Hay ocasiones que yo le digo a mi esposa, amor, ayúdame, porque la neta me trae en el trabajo, me trae de bajada, échame la mano, ayúdame a orar por esta situación, ayúdame. Sí, pero yo nunca dependo de su oración. Simplemente nos estamos poniendo de acuerdo para orar por un mismo objetivo. ¿Por qué vivimos en este desequilibrio? ¿Por qué vivimos tan desequilibradamente, aún cuando a veces venimos a la iglesia de manera regular? ¿Sabes por qué? Por la ignorancia que tenemos de la palabra. Porque no invertimos el tiempo necesario para orar, para leer su palabra, para conocer su palabra. Y no levantes tu mano, pero quiero preguntarte, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente tenemos una devoción en la palabra de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos invirtiendo el tiempo para conocer la palabra de Dios? Todos preferimos, no, yo para qué leo, mejor que el Emanuel me la diga, ya que se mate estudiando y que ese es su trabajo. No, es que mira, está bien que vengamos aquí. Está bien, a todos nos encanta que Divine y Isaac nos canten, ¿verdad? Y bien bonito y bien entonados y como que chilo, está bien. A todos nos gusta sentarnos y recibir una palabra que hasta te pone la piel de gallina y de repente dices, ¿qué onda con esta persona que está hablando a todos? Pero no se compara a lo que la palabra directamente de Dios a tu espíritu puede ocasionar.
Qué bueno que te conectas con el tiempo de Dios, eso te va a ayudar a crecer, pero aún eso no se compara a lo que Dios quiere hablarte directamente y personalmente a ti. Porque muchas de las cosas que Dios habla, nos habla aquí como familia, pero Él también quiere hablarte de manera individual. ¿Cómo salen cosas por falta del conocimiento de la palabra? Aún dentro de la iglesia es asombroso que hay, ya no son creencias, ya son pilares, ya son principios que ni siquiera están en la palabra. ¿Sabes por qué? Porque alguien que no conoce la palabra se lo dijo a otra persona que no conoce la palabra. Yo no me acuerdo cuando tenía como 12, 13 años, yo soy un amante del fútbol hasta cierta edad, ¿verdad? Como que ya le he ido perdiendo la pasión, pero yo me acuerdo que el mayor conflicto del fútbol era la iglesia. Y la neta, pues mi papá, como era futbolero, pues era más flexible, pero mi mamá era: si juegas a la hora que hay iglesia, no juegas, y punto. Y me acuerdo que después de salir de Benjamín Hill, digo, Benjamín Hill había 2 equipos nomás, ¿verdad? Entonces siempre jugábamos contra el mismo, pero bueno. Y luego me acuerdo cuando me vine a Hermosillo y empecé a jugar aquí con otro equipo, entraron las condiciones. Y no, pues si tú quieres ir a jugar un partido de fútbol el domingo en el mismo horario de amistad, tiene que haber esto, y había restricciones. Entonces a veces, la neta, eran más las veces que no las cumplía que las cumplía. Entonces a veces era como que había juego, pues no vas a ir, y aquí estaba, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna ocasión pude ir a un torneo y el papá de uno de los del equipo me preguntó: oye, ¿por qué casi nunca vienes a jugar cuando jugamos en domingo en la mañana? Dije: no, pues lo que pasa es que soy cristiano y pues voy a la iglesia. Ah, ¿y tú sí ves la tele? Y yo dije: pues sí, dije que era cristiano, no ciego, pues ¿por qué me está? Me dice: no, es que yo tengo unos parientes que no ven la tele. Dime tú dónde dice la Biblia que no podemos ver la tele. ¿Dónde? Para arrancar esa hoja. No, no es cierto. ¿Dónde dice que no podemos ver la tele? Otra cultura que aún hasta el día de hoy, las mujeres no deben de usar pantalón, Irene y señora Tere. Ya la subieran, no, mi suegra es una santa, no la toquen. Ya la subieran, seguridad. Y dices: ¿y en dónde dice eso en la palabra? Pues en la Biblia dice que las mujeres no se vistan como los hombres. Dos cosas. Número uno, hay un contexto cultural en ese pasaje. Número dos, los hombres usaban turbantes, no usaban pantalones ni corbatas en ese tiempo. Pero ¿qué es? La falta de conocimiento de la palabra trae un desequilibrio en nuestra manera de vivir. Otra, los que creemos en Dios no deben de tomar vino. ¿Y por qué Jesús convirtió agua en vino? Era jugo de uva, ¿verdad? Jugo vida. Dicen que un hombre se encontró una cartera en el Walmart y la recogió. Y dijo esta frase, no sé si la han escuchado, que era un brazalete que decía: ¿qué haría Jesús? ¿Eh? Y dijo el vato: ¿qué haría Jesús? Y fue y compró vino. No, mal chiste, chiste de papá, chiste de papá. Es que como ya voy a tener un cuarto hijo, ya, me afloran los chistes. Otra, los cristianos no deben bailar. Ya sé que me estoy metiendo en broncas gratis, ¿verdad? ¿Estás transmitiendo online? Se cayó la transmisión. Los cristianos no deben de bailar. Pues hasta donde yo me acuerdo, Jesús multiplicó el vino en una fiesta. Y no era una fiesta esas corrientitas nacas que nosotros nos aventamos de 4 o 5 horas. Era una fiesta de 7 días. O sea, yo no conozco. A ver, alguien que me invite a una fiesta de 7 días. Ah, no. Ah, que un artista de 3 días en San Carlos. Sí, Jesús le pegó un quemón. Oye, me acuerdo, creo que era en la boda de Jesús y de Ana, que andábamos bailando, ¿te acuerdas? Y creo que les preguntaban: ¿esos son sus amigos los cristianos? Y luego ya vieron que el pastor ahí andaba bailando dentro. No, pues sí, sí es, dice, que andaba dando vueltas el pastor ahí. ¿Por qué no? Dime dónde está en la palabra. Sí dice la palabra: no te des al mucho vino. ¿Por qué? Porque debe haber un equilibrio. Pero ves cómo a veces hacemos conceptos personales como principios que todo mundo los tiene que. Y si en algún lugar no se usan, las mujeres no usan pantalones porque hay una explicación cultural, está bien. Está bien. Pero no quieras hacer tu verdad mi verdad, porque la única verdad es la que Cristo dejó en su palabra.
Esa es la única verdad, la que fue inspirada por el Espíritu de Dios. Y esa palabra no le falta ni un versículo, ni un punto, ni una tilde, ni una coma. Está perfectamente terminada. Y esta es la palabra que va a traer equilibrio a nuestra vida. Y quiero compartirte rápidamente para cerrar, Isaac, si me apoyas, tres formas o tres efectos de la palabra de Dios en mi vida. La palabra de Dios trae equilibrio a mi vida. ¿Cómo trae equilibrio a mi vida? Tres efectos de la palabra de Dios en mi vida. Número uno, cuando yo me expongo a la palabra de Dios, y estoy hablando meramente de un tema de devocional, cuando yo tomo el tiempo, aparto el momento, en lo secreto, en lo íntimo, de manera individual. Qué bueno que lo hacemos de manera grupal, qué bueno que te conectas, y quiero animarte que sigas conectándote a los tiempos de oración en la mañana. Pero cuando tú apartas el momento para exponerte delante de la palabra de Dios, estamos hablando de un tema 100% práctico. El efecto de la palabra de Dios sobre tu vida va a traer un balance a tu espíritu. Es sumamente importante que nuestro espíritu sea balanceado. El contacto de Dios contigo nunca será a través de tu alma, de tu mente. Nunca va a ser a través de tu cuerpo. Siempre va a ser a través de tu espíritu. Claro, a veces es tan fuerte lo que está pasando en el espíritu que vienen pensamientos a nuestra mente. A veces es tan fuerte lo que está pasando en el espíritu que puedes experimentar sensaciones. ¿Te ha pasado que dices, qué está pasando en este lugar? ¿Por qué me estoy sintiendo tan conmovido? ¿Por qué estoy sintiendo que la piel se me eriza? ¿Por qué? No es porque estás experimentando algo en lo natural o directamente en lo natural. Es porque es tan fuerte lo que Dios está haciendo en el plano espiritual que desborda no solamente hacia tu mente, sino que desborda también hacia tu cuerpo. Pero es causado por el fuego interno con el que tu espíritu se está conectando. Mira lo que dice Juan 4, 23 al 24. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Dios se conecta con nosotros a través de nuestro espíritu. Cuando tú y yo leemos la palabra, lo que estamos haciendo es conectando nuestro espíritu con su espíritu. Porque dice que toda la palabra de Dios, toda la palabra fue inspirada por Dios. Proverbios 20, 27 dice, la luz del Señor, dice, penetra que la mente, la carne, no, dice, penetra el espíritu humano. Y luego ve lo que hace y pone al descubierto cada intención oculta. Gracias a Dios que las pone al descubierto y no las exhibe ante todos, ¿verdad? Porque todos tenemos intenciones ocultas. La religiosidad son intenciones ocultas. Pero cuando tú y yo nos exponemos a la luz del Señor, a la palabra del Señor, esa palabra que es más cortante que una espada de dos filos, penetra el espíritu y pone al descubierto cada... ¿Sabes qué empieza a hacer? Te empieza a mostrar tus desequilibrios. Ese pensamiento está desequilibrado, esa actitud está desequilibrada, esa acción está desequilibrada, esas palabras están desequilibradas, esa forma de actuar, y te empieza a regular, te empieza a equilibrar. Todo aquello que está desequilibrado en nuestra vida, la palabra de Dios lo revela y nos lleva al equilibrio espiritual. Dios tiene cosas para nosotros como familia. Es bueno, es necesario pertenecer a una familia de fe. Pero también hay cosas, propósitos y promesas específicas para ti que no llegarán a ti a menos de que tú te expongas de una manera personal
e íntima con la palabra de Dios. El segundo efecto de la palabra de Dios en nuestra vida es que no solamente trae equilibrio a nuestro espíritu, sino que también trae un balance a nuestra esperanza. Mira lo que dice Romanos 4:17, dice: a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Verso 18: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Específicamente en la historia de Abraham, siempre las conversaciones de Abraham con Dios fueron individuales, fueron íntimas. Y lo que Dios hablaba con Abraham, a su espíritu, trajo a él una esperanza, aunque no hubiera razones de tenerla. Entonces no solamente nuestro espíritu es equilibrado, sino que nuestra esperanza es balanceada. Y tú y yo podemos seguir caminando confiados porque tenemos nuestra esperanza puesta en lo que Dios ha estado revelando a nuestra vida. Tú no puedes vivir con mi esperanza, tú no puedes vivir con mi fe. Tú tienes que nutrir tu esperanza, tú tienes que nutrir tu fe. Y la única manera que la fe va a venir a tu vida es a través del oír, y el oír la palabra de Dios. Y puedes hacerlo en ocasiones a través de un intermediario, como lo estás haciendo en este momento, pero Jesús ya pagó el precio para que tú puedas ser alimentado directamente por Jesús. Tú tienes al mejor pastor, y no estoy hablando al de esta congregación. Tú tienes al pastor, al buen pastor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que alimenta tu esperanza y que te dice: el que pone en mí su esperanza jamás será defraudado. Vamos, puedes darle un aplauso a Jesús. Y de alguna forma tú empiezas a alimentar tu espíritu con la palabra de Dios. Yo no te lo puedo explicar, pero te lo puedo asegurar, que tú empiezas a alimentar tu vida con la palabra de Dios. Y por alguna razón, aunque ves todo tan cerrado y ves todo tan complicado, llegas al punto que dices: yo no sé cómo va a suceder, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Esa es esperanza. Esa es esperanza. Mira lo que dice 1 Timoteo 2:5, dice: pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad. Hebreos 10:23: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Sabes? Las promesas más íntimas y más determinantes de Dios en mi vida, creo, si no me equivoco, nunca han llegado desde una plataforma. Ha habido palabras y ha habido conferencias que impactan mi vida, que las recuerdo muy bien, pero las promesas que han traído esperanza a mi vida en tiempos de dificultad vinieron en la intimidad, vinieron dentro de los momentos más difíciles, donde sientes que te estás ahogando y donde llegas a la presencia de Dios y dices: Dios, de verdad que ahora sí no traigo nada en la maleta. De verdad, Señor, por pura fe estoy aquí, pero necesito algo que me haga seguir confiando, me haga seguir caminando, porque ya se me están acabando los recursos. Y ha sido en momentos como esos en los que soy vulnerable con Dios íntimamente, que han venido versos como: ¿puede una madre olvidar a su hijo? Y aunque tu madre te olvidare, te aseguro que yo no te olvidaré. Ha sido en momentos de desierto y de dolor y de escasez y de incertidumbre, donde han venido pasajes como ese pasaje de Oseas que dice: y te llevaré al desierto y te hablaré con amor, y convertiré el valle de Acor en una puerta de esperanza, y en ese día ya no me dirás Dios mío, sino me dirás amado mío. Y quizás esos versos se han recitado muchas veces desde esta plataforma, pero
solamente escucharlos directamente del Espíritu de Dios a mi espíritu es lo que ha traído una esperanza. Créeme que no es tiempo perdido cuando tú inviertes el tiempo para pasar tiempo en la palabra de Dios. El enemigo sabe que tu crecimiento espiritual es directamente proporcional al tiempo que tú pasas meditando en la palabra. Nadie crece espiritualmente por entrar en un local, como nadie crece físicamente por entrar en un gimnasio. Tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que, ¿verdad?, darle a las máquinas y esas cosas que no sé para qué las usan, pero bueno. Sí somos salvos por gracia, sí no somos salvos por obras, pero fuimos salvos para buenas obras. Y debemos de invertir el tiempo, porque yo no puedo pensar que voy a poder estar equilibrado en mi vida natural si no hay un equilibrio espiritual. Y la palabra me equilibra, me regula en lo espiritual. Y una vida espiritual equilibrada traerá una vida natural equilibrada. Se está desbalanceando tu vida externa, analiza tu equilibrio interno. ¿Cómo estás? Yo sé que cuesta trabajo. Yo sé que a veces estás ahí, más ahorita que ya empezó el frío y suena la alarma, y dices, ay Dios. Y si oramos desde aquí, y si oramos en los sueños, Señor, tú todo lo conoces, tú conoces mis más profundos pensamientos, pero no sabes la recompensa que hay cuando te levantas y tomas un tiempo con Dios. Y por último, balancea nuestra fe. Trae un equilibrio espiritual, trae un balance a nuestra esperanza, balancea nuestra esperanza. Y número 3, balancea nuestra fe. Hebreos 12:2 dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿En quién fijamos la mirada? En Cristo Jesús. Cuando tú y yo estamos pasando tiempo en la palabra de Dios, cada verso de la palabra de Dios apunta hacia Jesús. Quizás se llama Abraham, pero apunta hacia Jesús. Quizás se llama Moisés el que estás leyendo, pero apunta hacia Jesús. Quizás se llama Ruth la que estás leyendo, pero todos los puntos, todos los versos, todos los personajes apuntan a una misma persona, Cristo Jesús. Y cuando yo paso tiempo en su palabra, mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi mente, mi cuerpo, todo se está equilibrando y fijando la vista en una sola cosa: Cristo Jesús. Debido al gozo, dice, que él esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Cuando tú y yo pasamos tiempo en la palabra de Dios, ¿sabes qué? Cuando salimos de ahí y vamos a iniciar el día y vamos a trabajar, tú ya ves las cosas a través de otro espectro, porque tienes tu mirada puesta en Jesús. Y se levantan problemas y pueden ser más grandes que tú, pero no son más grandes que Jesús. Y tienes esperanza, y tienes confianza, y tienes fe, porque tu mirada está puesta en Cristo Jesús. Ponte de pie, ya terminé. Familia, ningún líder, ningún pastor, ni ningún iluminado, el único que debe de tener la voz en tu espíritu para tu corazón debe de ser Dios. Yo y cada persona que sube aquí buscamos a Dios y le pedimos a Dios una palabra que traiga crecimiento a tu vida, que traiga fruto a tu vida, y no en una tela de juicio, pero tú sí debes de analizar lo que estamos predicándote. Tú debes de tener la capacidad, y por eso doy los pasajes bíblicos, porque aquí nadie viene a dar su opinión, venimos a hablar la palabra de Dios. Y yo sé que a veces son un chorro de versículos, pero te estoy compartiendo el fundamento. Estoy poniendo todos los versos para que veas cómo embonan. Yo no agarré un texto y lo saqué de contexto para agarrarlo de pretexto. Son muchos versos que van. Eso es lo impresionante de la Biblia, que aunque se escribió entre
tantos años de diferencia y diferentes autores, ni un versículo se contradice. Eso es lo que pasa cuando la palabra es inspirada por Dios. Y siempre tengo un alto compromiso. Dios, yo quiero hablar lo que tú quieres que yo hable. Pero aún ahí tú deberías de tener la capacidad de validar lo que estás escuchando. Porque así es como salen esos movimientos medio raros. Cuando personas que no están informadas sobre la palabra de Dios enseñan a otras personas que tampoco están informadas sobre la palabra de Dios. Y tenemos que ser una familia que busca la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios. Invierte el tiempo. Quítale 15 minutos al Instagram, 15 minutos a TikTok y 15 minutos al sillón, y ya tienes un buen tiempo de devocional. Ya tienes un buen tiempo en el que puedes escudriñar su palabra. Y dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se va a equilibrar. Todo lo demás va a empezar a caer en su lugar. No fácil, pero todo va a empezar a caer en su lugar. Vas a tener la dirección, vas a tener el equilibrio, vas a tener la claridad para decir: esto es lo que tengo que hacer, tengo que trabajar, tengo que esforzarme, tengo que bajarle, tengo que acelerar, tengo que brincar, tengo que agacharme. Vas a empezar a tener la claridad en tu vida natural porque tienes equilibrio espiritual. Vamos, cierra tus ojos ahí. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por esta reunión, Señor, en la que tú nos estás hablando de la importancia de tu palabra. Señor, tú diste tu vida por esta palabra. Mártires dieron su vida por esta palabra, Señor. Esta palabra no solamente ha costado dinero, ha costado vidas, ha costado tu sangre. Señor, perdóname porque a veces no le he dado el valor que esto debe tener sobre mi vida, la importancia que debe tener sobre mi vida. Señor, yo quiero amar tu palabra. Yo quiero que tu palabra sea un deleite a mi vida, que sea agradable a mi paladar. Y aún aunque a veces puede ser difícil la palabra, y aunque a veces es confrontante la palabra, y no siempre es solamente ánimo, Señor, que yo pueda desarrollar en mí un amor por tu palabra. Si es disciplina lo que necesito, ayúdame a desarrollar la disciplina para ser constante en tu palabra, para, como Josué, de día y de noche meditar en tu palabra. Que tus versos, tus palabras guíen mis pasos. Señor, ayúdame. Vamos, dile: ayúdame, Señor. Dile: yo quiero tener hambre de tu palabra. Yo quiero conocerte a través de tu palabra, Señor. Yo quiero conocer cada fragmento de tu corazón. Yo quiero, Señor, que tu espíritu, cada vez que yo abra la palabra, dile: yo quiero que tu espíritu hable directamente a mi espíritu y traiga vida. Señor, muéstrame, ayúdame con esas cosas que yo sé que están desequilibrados. Quizás esos celos, esa envidia, esa idolatría, esa inmoralidad. Señor, trae el equilibrio a mi vida, balancea mi vida. Señor, redirecciona mi vida. Ayúdame a amarte, ayúdame a buscarte. Desata en mí, Señor, un fervor, un hambre y un deseo por más de tu palabra. Que en la mañana, cuando lo primero que piense sea: quiero estar en tu palabra, quiero deleitarme en tu palabra, quiero crecer en tu palabra. Señor, yo quiero amarte más, quiero buscarte más. Señor, qué mejor propósito puedo tener para mi vida, Señor, que buscarte a ti. Señor, que conocerte a ti. Qué mejor propósito de año para el 2025 que profundizar más en tu palabra. No para llenarme de conocimiento y volverme un soberbio, sino para ser dirigido por tu palabra. Señor, para poder ser el mejor hombre que puedo ser, para ser la mejor versión de esposo, de padre, de hijo, de trabajador que puedo ser. Señor, quiero amar más tu palabra. Espíritu Santo, incomódame cuando la flojera me quiere persuadir de buscarte. Incomódame, Espíritu Santo, y guíame hacia tu palabra, guíame hacia ella. Señor, yo te pido por esta casa, yo te pido por esta familia. Señor, desata un hambre en esta casa, un deseo por tu palabra. Señor, no queremos ser unos religiosos que solamente conocen la palabra,
Queremos ser personas que viven conforme a la palabra, que aman conforme a la palabra, que perdonan conforme a la palabra, que dan conforme a la palabra, que trabajan conforme a la palabra, que hacen todas las cosas conforme a tu palabra, que viven bajo tus principios, que viven para la cultura del reino y no para la cultura de este mundo. Señor, gracias por esta casa, gracias por esta familia. Señor, yo sé que así seremos de alto impacto y de alta bendición para esta ciudad, para este estado y para este país. Señor, mil gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.